Bienvenidos amigos y vecinos de nuevo con vosotros a nuestro ratito de historia, de patrimonio, de cultura de nuestro Valle del Guadalhorce. Que hay que decir que me habéis comentado muchos que os sabe a poco. Y eso es algo que os tengo que agradecer. Por eso hoy me ha parecido muy interesante que conozcan a una persona que conoce mucho de la historia de Málaga, de su provincia y de nuestra comarca, y en el que pueden ampliar y conocer mucho más. Hoy tengo el orgullo de tener para todos ustedes a don Diego Ceano González. Bienvenidos, Diego. Muchas gracias. Diego es historiador, investigador, costumbrista y tiene... ¿Cuántos libros, Diego? Actualmente, al día de hoy, 41. Te digo al día de hoy porque ya en diciembre saldrá otro y para febrero otro más. ¿Y todos dedicados a Málaga? Siempre en Málaga. Hay alguna que otra novela, y todo está relacionado con la historia, pero normalmente todo lo que yo escribo tiene que ver con Málaga. Y además decirle que Diego tiene sus raíces bien profundas aquí en nuestra comarca. Pues su familia, su línea materna procede de un lugar entre Cortijo, Ciprés y Maqueda, que los de los terrenos lo conocerán, y su línea paterna procede de Campillo, con lo cual más del terreno imposible. Diego, ¿y cómo es que tienes tú tanto interés por la historia? Yo, mira, hubo una cosa que mi padre, cuando ya estaba el pobre ya en las últimas, me dijo, y es que me dejaba en herencia Málaga. Fíjate lo que dice. Y yo decía, ya se la ha ido la olla, porque ya digo, déjame dinero, no me pero bueno, me dijo que me dejaba Málaga y que era una herencia que había que no gastarla, sino ampliarla. Y yo, pues, las cosas de una persona que estaba enferma ya y tal, pues no le hice mucho caso. Luego, con el tiempo, reflexionando, digo, oye, pues es verdad, qué herencia más bonita la que nos dejan nuestros padres, que es nuestra propia historia, nuestra cultura, nuestras raíces. Qué profundo, y para que nosotros eso no la destruyamos, sino que la enriquezcamos, ¿no? Claro. Y yo, a partir de ahí, ya me interesé por esto, pero también te puedo decir que el escribir, yo siempre he escrito, yo desde niño, a mí me ha gustado siempre escribir, yo padecía bronquitis asmática y yo no podía estar jugando a la pelota con los niños, y yo leía, escribía y pintaba y eso me llevó hasta y un día estas cosas salen por casualidad. Un cuñado mío de Madrid me dijo, oye, ¿por qué no escribe un pequeño librito sobre la Sagrada Familia de Barcelona y tal? Y yo dije, bueno, pues hago un trístico sobre la Sagrada Familia y tal. Bueno, pues empecé a hacerlo, el trístico se me fue de las manos, ya era un poquito más grande, hasta que al final ya era un libro que no se podía ya ni publicar siquiera. Pero aquello me dio pie para decir, bueno, y si en vez de hacerlo de la Sagrada Familia, ¿por qué no lo hago de Málaga? Hombre, claro. Y hice mi primer libro que fue un libro de bolsillo que se llamaba Tolox, que es aquí cercano a nuestra comarca, sí. Tolox, un oasis en la sierra. Ese fue el primero. Luego hice otro que era Pasear por Málaga, que eran 8 capítulos. Y pasear por Málaga contando la Málaga, pero a pie de calle. Oye, y gustó enormemente, tanto que incluso la ONCE lo editó en audio para ciegos. Y bueno, a partir de ahí pues ya me sentí yo un poquito más contento y empecé ya porque hay que decir que Diego además tiene un estilo de escritura muy sencillo, muy fácil de leer, muy gustoso. Es que, mira, muchos escritores tienen un error muy grande, y es que se ponen a escribir y parece que mientras más palabras raras pongan, más vueltas le den a las cosas y tal, parecen que ellos son mejores escritores. La gente puede decir, oye, qué bien escribe este hombre, no me he enterado de lo que dice, pero escribe estupendamente. Y a mí eso no me vale. A mí, yo lo que quiero que el que coja un libro mío, que disfrute con lo que yo escribo. Y yo, según me dicen, escribo como hablo. Ya ves, yo no hablo muy bien, pero escribo como hablo. Y la gente, pues, tengo un público que es publicar un libro y al momento, pues, prácticamente ya no lo hay en la librería. Prueba de ello este último, que la primera edición se presentó un lunes
y el miércoles por la noche ya no quedaban libros. Ya no quedaban. Ya no quedaba ¿Y cuál libro. fue el último? La noche que no matamos a García Lorca. Y se agotó en 3 días En la 3 tirada. días, en 3 días. Porque además que es un gusto de leer a Diego y luego salir a la calle y tener eso que Diego nos ha dicho y verlo cuando salimos a la calle. Es un placer y no Totalmente. retorcer las palabras. Sí, sí, no es que hay quien para decir huevos fritos necesitan 4 folios, ¿no me entiendes? Y no hace hace falta, tanto, no hace falta tanto. Y además escrito de la provincia. De la provincia he escrito mucho, porque he escrito de leyendas, de anécdotas, bueno, incluso estando yo trabajando en Diputación, me hice un recopilatorio de leyendas de todos los pueblos de Málaga, entonces 101, hoy ya 103, hice esto y bueno, yo sobre la provincia de Málaga, ten en cuenta que Málaga, la historia de Málaga es la historia del obispado de Málaga. Cuando digo obispado me refiero a las tierras del obispado, ¿no? Que cogía parte de Granada. Sí, que era todo lo que le debía un diezmo al obispado. Hoy se llama provincia, sí. Pero entonces era tierras del obispado. Y la historia de Málaga era eso, la tierra del obispado, las tierras de la provincia. Exacto. Porque Málaga en sí era pequeñita y no daba más de sí, ¿no? La demarcación que dieron los reyes católicos, que luego se fueron independizando los territorios, limitada por Antequera y Ronda. Exactamente. Y sin embargo, lo de Granada alcanzaba hasta la provincia de Granada, que lo administraba la Real Sencillería. Exactamente, de Granada. ¿Y qué anécdotas recuerdas tú así de nuestra comarca, para que nos ponga la miel en los labios? Yo investigando, tú sabes que colaboro con Ike Jiménez, y en Málaga cuando hay cualquier cosa de misterio, de póster gay y tal, me llaman a mí y yo voy con el fotógrafo que tengo, Antonio Delgado, que siempre me acompaña, y vamos a investigar a ver qué es lo que ha pasado allí. Yo siempre voy y yo lo digo de entrada, yo voy a ver dónde está el truco, ¿sabes? Y muchas veces me he sorprendido porque he visto cosas tremendas. Y en el libro los que vinieron del más allá, ahí cuento una historia que no es leyenda, que fue un hecho que ocurrió en Coín, por ejemplo, que es un hombre de Coín, carnicero de profesión, que se casa con una señora latinoamericana, no recuerdo el país ahora, y en principio el hombre ya se le había pasado el arroz. La madre quería que se casara porque sabía que ella iba a morir y se iba a quedar solo. Y este hombre se casó con esta mujer pensando que ella con esto pues iba a rehacer su vida y tal, ¿no? Nunca había tenido contacto, no era un hombre, era nada más que su madre, su trabajo y poco más, ¿no? Y bueno, pues esta mujer pues lo engatusó, se casaron y bueno, pues se trajo ella 2 hijos que tenía, y cuando ya lo tenía todo aquí, las cosas cambiaron y empezó a darle mala vida al marido, la madre ya murió y bueno, tal fue la cosa que este hombre terminó ahorcándose. Ella pues se quedó con todo lo que tenía de la madre, del padre, o sea, de todo el patrimonio familiar de su marido, y siguió con la carnicería, que duró muy poco, pero resulta de que ellos se fueron a vivir a un piso, vendieron la casa tal, y por la noche se le aparecía el fantasma de la abuela a los niños. Ah, sí. ¿Sabes? Y los niños estaban desesperados ya, la mujer estaba también atacada, tanto es que al final tuvieron que vender la casa de allí se vinieron a vivir a la barriada de La Paz de Málaga. O sea que... ¿Y lo constataste eso, lo investigaste? Sí. Esto estuvo, qué curioso. Es curioso. Y hay otro que es también ahí en Churriana, además fue un caso que le ocurrió a una persona que yo conozco bien, amigo mío, que bueno, se compró un terreno en Churriana, él se había ya jubilado por enfermedad y tal, pero a él le gustaba el campo y compró un campo allí para cultivarlo y tal, para entretenerse. Y estaba allí sembrando un día y vio que al lado de un árbol que había en un arroyuelo, había un hombre con un mono azul. Y él, haciéndole señales a ver qué quería y tal, y el hombre no contestaba. Cuando se arrimó allí al árbol, el hombre ya no estaba, empezó a mirar a ver si se había escondido, porque era una cosa muy rara el hombre que se veía allí. Bueno, no lo volvió a ver más. A los pocos días
volvió a pasar lo mismo, salió corriendo a este, tampoco, y así estuvo varios días. Y un día que salió de allí, se fue a un bar que había allí al lado del pueblo y le comentó lo que le estaba pasando a los que estaban allí, ¿no? Y le dice, bueno, ¿y cómo era el hombre? Porque ellos conocían a todos los que estaban por allí. Y dice, pues joven, con el pelo rizado, tenía un mono azul y tal. Y se quedaron todos muy callados, no quisieron decirle nada. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces el dueño del bar se fue, trajo un álbum de fotos, pasó, y le dice, ¿sería este hombre? Dice, este era. Dice, este hombre se ahorcó aquí hace 10 años por una historia que tuvo, y ahora era el que se le aparecía a él y nadie conocía, él por lo menos, yo te digo que es amigo mío y no tenía ni idea de todo aquello, ¿no? ¿Cuántas historias tenemos aquí cerca de nosotros? Muchas. Diego, hay que decir que es primer premio de investigación histórica del 1995, premio malagueño del año otorgado por la Asociación Malagueña de Escritores, también de 1995, primer premio de relatos de Laurín de la Torre en el 98, primer premio nacional de obras de teatro en el 99, primer premio de relatos de Puerto de la Torre en el 2000, premio Sentir Málaga otorgado por el Club Siglo XXI en el 2013, escudo de oro de la Federación Malagueña de Peñas, distintos culturales, distintos segundos y terceros premios a nivel nacional. Y además, medalla de oro de las letras 2016 por la Academia Malagueña de las Artes y las Letras. ¿Tienes estanterías para tanto, Diego? ¿Tienes estantería en tu casa para tanto? Pues mira, es que me has picado ahí. Ahora hemos hecho reforma en mi casa y he cogido y he metido todo lo que tenía de placas y tal en cajas, porque es que es lo que tú dices, no tengo sitio donde guardar tanto recuerdo y tanta historia, ¿no? Y entonces además eso me agobia un poquillo. Entonces lo tengo un poquillo en el trasero. Pero no me dirás que es bonito y te motiva a trabajar. Que sí, eso es que es lo que te mantiene vivo en estas cosas, ¿no? Cualquier cosa, por pequeña que sea, eso te ayuda a seguir adelante. Eso es así. ¿Hay mucho que desconocemos todavía de Málaga? Mira, yo cuando escribí el primer libro, el segundo libro, mejor dicho, que era Pasear por Málaga, yo decía, bueno, ¿y ahora que he escrito esto? ¿Y ahora de qué voy a escribir? Bueno, pues salió otro libro, salió otro, llevo 41. Y yo, la pena que tengo es que tengo tantas cosas que escribir que sé que no me va a dar prácticamente tiempo para escribirlas. Actualmente el editor mío, que yo ahora escribo para Jácara Editores, ahora me va a publicar uno para diciembre, pero aparte de ese, el 42, el de los cuentos, el número 42. El número 42. Bueno, pues tiene él pendientes de salir ya 9 libros más. 9 más. Lo tiene ya previsto. Tiene total fe en lo que tú trabajas. Sí, no, sí, además es que tampoco es que mira, se vende, nosotros la verdad la distribución la tenemos en Málaga y por internet. Yo, por ejemplo, he tenido libros que hombre, es un dudoso honor, pero los libros míos de una editorial que era la de Algazara, esta de aquí, estaban en el corredor de la muerte de Estados Unidos, porque querían literatura hispanohablante, y como no la había, pues pidieron a las editoriales españolas y se lo mandaron. Y mandaron los libros míos allí, que eran en plan humorístico y tal, que quieras que no, pues de alguna manera le alegraba un poquillo la subsistencia allí. Por decir lo que les quedaba. Y bueno, y lo que te estaba diciendo, y que muchos pues lo que hacen es que compran por Amazon o por internet, escribiendo Jácara Editores en la web, allí están los libros y pueden pedirlo directamente. Un secreto, Diego, ¿dónde investigas tú? ¿Dónde investigas? Mira, yo muchas veces digo, tú no has visto cuando estás en tu casa y dices, ay, que se me ha perdido una llave, y empiezas a buscar la llave y encuentras una moneda que tú ya la había dado por perdida, pues a nosotros los investigadores nos pasa eso. Yo, por ejemplo, voy a un archivo
y estoy buscando la historia de un bandolero, ¿eh? Y normalmente no la encuentro, pero encuentro la de un torero, la de un esto, ¿no? Y yo... Daños colaterales. Y yo, que no le hago asco a nada, como vea que me interesa, tomo notas, y después lo archivo. Muchas veces en la carpeta de bandolero, pues a lo mejor tengo ya material para hacer un libro, pues entonces ya saco esto y ya lo... Pero lo importante es no perderte solamente en que tú vas a buscar una cosa y no la encuentras, porque eso pasa mucho. Porque fíjate tú, cuando tú llegas ahí a un archivo municipal o un archivo, una hemeroteca, hoy tantísimos libros y tantas, ¿cómo vas a encontrar? Tienes que muchas veces golpe de suerte el que te ayuda, ¿no? Hay que ir con la mente abierta. Hay que ir con la mente abierta y no desaprovechar el tiempo. Claro. Y si ves que no encuentras esto, pues encuentra otro, pues guárdalo, que ya te servirá. Bueno, quiero decir, investigo, además mi línea de investigación está muy también a pie de calle, preguntando a los que han vivido la historia, es que la línea de investigación es muy variopinta. Y las historias que te cuentan luego las contrastas con los documentos. Sí, bueno, hay veces que se pueden contrastar y hay veces que no, y bueno, pues tú dices, por tradición oral está esta historia, ¿no? Y ya sabes que, bueno, pues puede ir para arriba o para abajo, puede haber alguna variación. Una historia triste que te has encontrado en Málaga, investigando, o cercanía. Triste, mira, yo triste, verás, yo ahora mismo estoy... Es una novela que la empecé hace ya muchos años y que todos los años le doy un retoque y un empujoncito. La tengo terminada ya. Y es una historia triste y se trata de cómo vivían las mujeres en la Edad Media. Hoy, cuando vemos en la televisión de esos malos tratos, esa violencia de género, esas barbaridades que vemos en los telediarios que nos estropean el almuerzo, y tú dices, ¿cómo es posible que haya gente para esto? Bueno, pues en el tema de violencia de género, en el tema de machismo, tengo este libro que se llama El llanto de las arrepentidas, que posiblemente este año participe para el Premio Planeta, pero a ver, bueno, ahí se manda y esto es como el que juega la lotería, ¿no? y es la historia de una mujer en el siglo XVI. Toda la historia de esta mujer, que por cierto termina con 90 años, y me dice un amigo mío con toda la razón del mundo, Diego, es que las mujeres en el siglo XVI no duraban 90 años, se morían a los 60, a los 50, digo, pues esta va a durar porque tengo yo que contar la historia, sí, y no la puedo matar. No te da pie a contarla. Así y te cuenta cuán dura era la vida de la mujer del siglo XVI. Imagínate que tú no podías salir a la calle sola no podías salir porque te podían violar, pero vamos, delante de todo el mundo, y nadie iba a dar nada por ti, porque la mujer estaba dentro de la pirámide de valores del hombre, estaba por encima de todo. Muchos me dicen Dios, porque eran muy religiosos. No, por encima el hombre, por debajo los hijos, por debajo el caballo, por debajo las hijas y la mujer. O sea, que el caballo tenía más importancia que fíjate tú, le dolía más perder el caballo que perder la mujer. Era la escala de valores, la escala social. Y luego la mujer no tenía defensa ninguna. No tenían defensa ninguna. Y, por ejemplo, una mujer que era ultrajada, pues al no poder casarse, porque ya no era virgen, podía vivir amancebada y sufría los malos tratos típicos y tal, o bien se dedicaba a la prostitución o a la mendicidad. A la prostitución, pues ya sabes, bueno, pues comían todos los días, pero vivían de una manera tremenda. Y la mendicidad, las que se dedicaban a la mendicidad, lo que hacían era que, bueno, pues se dedicaban a la mendicidad un año, porque al año ya morían, o por enfermedades, porque la violaban, porque la pegaban, y morían en plena calle. Esa es una historia muy triste, que además es real, es real de cómo se vivía. De hecho, para darle un marido más o menos decente, había que darle a la mujer una dote.
Sí, pero eso no era garantía de que el marido fuera bueno. Mira, te voy a contar un caso. Había un hombre que quería... había otro hombre que tenía una mercería, empecemos por ahí. Tenía una mercería y tenía una hija pequeña, era viudo. Y este hombre quería la mercería, quería que este hombre le vendiera la mercería. Y el otro decía que no le vendía la mercería, que la mercería era para él y que él no necesitaba dinero y que no quería esto, ¿vale? ¿Qué hizo este hombre? Cogió, violó a la hija. Las leyes de entonces le obligaron a pagar 10.000 reales, que le pagó al padre, y le obligaron a casarse con la hija. Imagínate la niña que había sido violada con 10 años, encima... Casarse con su violador. Casarse con el violador. Porque ya había sido ultrajada, no le va a querer nadie. Pues ya se tenía que casar con él. ¿Vale? Bueno, pues ahora resulta de que al poco tiempo, resulta que el padre aparece ahorcado. No se sabe si se ahorcó de desesperación o porque lo ahorcaron o lo que fuera, que se quedó ahorcado. Entonces el padre, o sea, el violador, hereda todo el patrimonio del padre, que era de la niña y de él, ¿no? Y se queda con la muchacha que había violado. Y se queda con la muchacha y con todo el patrimonio. Y 2 semanas después, la niña muere porque, según decía, se había caído y se había dado con el broncal del pozo en el cuello y se le había rajado y había muerto. O sea que, en cuestión de 6 meses, se queda con el patrimonio, viola a la niña, mata al padre... Y aquí no pasa nada. Madre mía. Fíjate tú. ¿Esa historia es malagueña? Eso fue en Málaga. En calle de los Escuderos. Calle de los Escuderos, que hoy es calle de la Compañía de Jesús. Calle de Compañía. Porque cuando la conquista de Málaga, a los caballeros lo ubicaron en calle San Agustín, que hoy es calle San Agustín, entonces era calle de los Caballeros, y a los escuderos en calle de la Compañía actual, que era calle de los Escuderos entonces. Bueno, vamos a alegrar un poquito el ambiente. Cuéntame una historia alegre, la que tú te hayas hartado reír investigándola. Es que de eso también hay muchas, ¿no? Yo, no sé, hay... ¿La de la niña, en qué libro la podemos encontrar? Pues mira, el libro es que tiene, no lo tengo aquí, pero tiene un... bueno, lo podrás encontrar, no sé si lo podrás encontrar porque ese libro fue del año 90 y tanto y ya está descatalogado. Y salieron 5 ediciones. 5 ediciones. 5 ediciones. Hay que buscarlo en la librería de segunda mano. O en las bibliotecas. O en las bibliotecas. Sí, o en la librería de segunda mano. Se llamaba, el título es un poquillo fuerte, Historias antiguas de putas, putero y putería en Málaga y su obispado. Hay que aclarar que se podía haber puesto otro nombre, pero bueno, el nombre era muy comercial, pero era fiel a la realidad. Cuando se dice putas, es un descalabro semántico de puntas, porque las prostitutas cristianas llevaban, porque las musulmanas llevaban unos lazos que las distinguían de las normales, y las cristianas llevaban en los bajos de los vestidos unos picos marrones, que eran los picos pardos. De ahí me voy de picos pardos. Exacto. Pues en las prostitutas estas llevaban los picos pardos y eran las puntas. Entonces hay ese descalabro semántico de puntas. Sin embargo, la prostitución llegó a estar regulada por los reyes católicos. Hombre, regular no es que estuvo, verás, la prostitución es que era la iglesia tenía prostíbulos. ¿Ah, sí? Sí, hombre, pero es que hay que verlo en el contexto. En aquel contexto del siglo XV, siglo XVI, donde la prostitución era un servicio público, la mujer no valía nada, absolutamente nada, y la esclavitud estaba al orden del día. Al orden del día. Y en las iglesias habían esclavos que servían a los curas y tal, ¿no? Y la prostitución era un servicio público. De hecho fue que cuando los reyes católicos conquistan Málaga, a su trinchante era el mayordomo que ellos tenían, que el mayordomo era lancero
Lancero era de lo peor que podía hacer en un combate, en un combate, porque eran los primeros que iban con la lanza. Y este era Diego Fajardo, era trinchante de los Reyes Católicos y lancero cuando había que batallar, ¿no? Y entonces, en agradecimiento, los Reyes Católicos le dieron el título de putero mayor de Málaga. Entonces, todas las prostitutas de Málaga tenían que trabajar para él. Había 3 tipos de prostitutas. La prostituta que eran las putas, como se llamaba entonces, ¿no? Que vivían bajo el influjo del putero mayor. Estaban las rameras, que eran las que trabajaban por libre por unas concesiones especiales que le habían dado autoridades, el rey o quien fuera, la habían liberado de no estar bajo el influjo del putero. Y entonces en sus casas ponían unas ramas por las ventanas, de ahí las ramerías, eran rameras, eran las ramerías. Y la otra casta, digamos, que había era las mujeres enamoradas. Las mujeres enamoradas eran las que habían huido del putero y ejercían la prostitución por libre. No es que estaban enamoradas ni nada, sino que era una manera de nombrar. Y no compartían sus beneficios con nadie. Y además que con ellas. O sea que fíjate. Madre mía, madre mía. Bueno, una historia graciosa que nos has dicho que nos ibas a contar. Pues graciosa. Que tú has disfrutado investigándola. Así ahora mismo, no, hay muchas, pero vamos, ahora mismo. No sé. Bueno, es que tiene tanto donde buscar. A mí, por ejemplo, hay una cosa que me llama mucho la atención, es los pregoneros malagueños, que hay muchas cosas que son simpáticas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices, al avío que se va el tío, eso lo decimos mucho. ¿Y de dónde viene? Y era el tío del avío, era un hombre que llevaba un canasto y que vendía los avíos del puchero. Y entonces iba al avío que se va el tío. O había uno que es muy curioso. Tú sabes que Málaga a finales del siglo XIX y principios del XX venía de una crisis tremenda que se produjo en toda Málaga, con el problema de las hañas, de la filosera. En el campo se decía las hañas y era la filosera, ¿no? Pero también con el problema del carbón, que aquí esta comarca tanto sufrió, porque era donde tenían que pasar los trenes para Belmes y tal, y el carbón pues fue terrible, porque a pesar de ser pionero en los altos hornos, Málaga. Sí, pero fíjate tú, a que tú no sabes por qué empiezan los altos hornos aquí en Málaga. ¿Por qué? Cuéntame. Fíjate qué curioso. Porque aquí el comercio de vino con el extranjero necesitaba tener toneles, y los toneles se hacían de madera, pero a los toneles había que ponerle unas abrazaderas de hierro. Bueno, pero como no había quien hiciera la abrazadera de hierro, crearon unos altos hornos para poder hacer esas abrazaderas. A partir de ahí se hizo ya de todo, ¿no? Pero fíjate, empezó con la idea esa, ¿sabes? Bueno, pues te estoy hablando de la crisis esta que hubo, que el carbón ya valía carísimo, había una competencia muy grande en el País Vasco, y bueno, pues tuvieron que cerrar los altos hornos, los campos se vinieron abajo con las hañas, bueno, todo se derrumbó. Málaga era la segunda provincia en España después de Barcelona. En industrialización y en crear trabajo y tal. Decían que Málaga se estaban los perros con longaniza, ¿no? Y venían de toda España a trabajar en Málaga. Málaga había gente por todos lados. De la noche a la mañana, toda esa gente que habían venido a buscar hacer la vida aquí se quedan parados. Y entonces no había aquí servicios sociales, no había ayudas, no había nada, y raro era el día en que las calles no amanecían con 1, 2, 3, 4 muertos por enfermedad, inanición y tal y cual. Bueno, pues te digo esto para que veas el hambre que se pasaba, ¿no? Había un hombre que se llamaba el tío de la sustancia, que iba por las calles con una chistera y llevaba colgado al cuello un reloj de esos despertador, y en la mano un hueso de jamón. Y entonces iba diciendo, la sustancia, y lo llamaban para que, parece un chiste, pero que es así, para que metiera el hueso del jamón en las ollas para que le diera sustancia al caldo que estaban haciendo. Para hervirlo, se ganaba la vida con un hueso de jamón. Con un hueso de jamón, y a tanto el minuto.
De hecho, había familias que lo llamaban y todos querían ser los primeros porque, claro, mientras más aquello claro. Luego el hombre este hizo que en vez de alquilar hueso, vendía los trocitos de hueso, lo hacía trocitos y los vendía. Y lo vendía. De hecho, yo cuando comentaba esto, y eso está documentado, y Narciso Díaz de Escobar hizo una labor impresionante, está documentado y es totalmente cierto. A mí había personas que me decían que eso no era posible, que eso era incierto. Bueno, pues un día en la televisión sale Carlos Arguiñano hablando y tal, y cuenta que yo me sorprendió, porque yo creí que era nada más que en Málaga, que allí en el País Vasco había un hombre que le llamaban el sustanciero, y era lo mismo. Igual. Y era lo mismo. O sea, que era una cosa que estaba... Al hilo de esa historia, no sé si conoces, que muchos conocerán, algo parecido de un señor que iba a la playa, cogía chinos del mar y se lo echaba la ropa a darle favor a marisco. Esto es verídico y los que nos escuchan lo recordarán. Pero es verídico, pero ya no era por el sabor a marisco, sino para que el arroz tuviera otro aspecto, que fuera, mira, en el cine Málaga Cinema, después de la guerra, cuando se estrenó el cine y tal, había un hombre que vendía dulces en la puerta del cine, y entonces la gente decía, pero si no hay azúcar, ¿cómo está vendiendo este hombre? ¿Tú sabes lo que le ponía este hombre al bizcocho que hacía? ¿Qué le ponía? Cal. Le ponía cal y la gente se lo comía. Y daba el pego, claro, como no sabía el sabor del azúcar. Madre mía, qué historia. Cosas curiosísimas. Interminable. Cosas curiosísimas. ¿De cuál de tus libros estás más orgulloso, Diego? Yo es que... Es difícil, la pregunta. Es que, mira, el escribir un libro no es una cosa que tú te pones y ahora me escribo y ya, no. Es una cosa que tú lo haces por impulso, porque en ese momento te apasiona, ¿no? Y yo, de verdad, a cada uno tiene parte de mí, ¿no? Hay libros, como por ejemplo el de 23F, Un pacto de silencio, que es muy curioso porque habla del golpe de Estado del 23F. Este de aquí. Y bueno, este libro me trajo dolores de cabeza cuando lo publiqué, porque hay ciertas cosas que en esta democracia no se pueden decir. Hay pactos de silencio, ahí se llama 23F, un pacto de silencio. ¿Pero no estamos en democracia? Sí, pero no se pueden decir. Sí, es una democracia, pero no hay cosas que no se pueden decir. Y entonces ahí yo, tirando del hilo, empiezo a investigar y empiezo a sacar cosas que a mí me sorprendía. De hecho, cuando presenté el libro, pocos días después me llaman para que dé una charla en el Hotel Larios, de calle Larios, ¿no? Iba yo con mi editor y me encontré que me hicieron una encerrona. Habían grandes gerifaltes de la inteligencia, de la Guardia Civil, de tal, y ellos no querían que le hablara del libro. Ellos lo que querían era, pues, digamos que asustarme. Me asustaron. Me asustaron, ¿sí? Las cosas como son. Y había cosas que vienen en el libro que ahora a cuentagotas van saliendo. Ahora van saliendo, pero entonces como que... ¿Y te hicieron quitar cosas del libro? No, ya el libro estaba publicado y eso no lo consiguen, vamos, así me maten. Me alegro que no quitaran nada. No, y el libro está ahí, pero cuenta cosas que no han salido a la luz todavía. Yo te lo digo así, de golpe, así, pum, en píldoras. Te va a impactar. Eso es imposible. Ahora, cuando ya vas siguiendo la línea, te vas dando cuenta de cómo se traman aquí las cosas, ¿no? Y hay cosas para que se abrieran investigaciones nuevas, nada más que a través del libro. Sí, pero... Y hay un libro que a mí verdaderamente me gustó mucho, que es este libro. Tardé 10 años. Sí. 10 años en hacer este libro. La Maharaní, un personaje malagueño. La Maharaní de Capurtala. Hay que decir que sobre la Maharaní prácticamente hemos escrito concienzudamente un libro de investigación fuerte. Hemos escrito Elisa Vázquez de Gay, la gallega, que es, digamos, la biógrafa oficial. Porque fue la que heredó toda la documentación de la Maharaní. Estoy yo, está ¿cómo se llama? Que escribió Pasión India, Javier Moro, que es
un escritor de verdad magnífico. Yo no he visto cómo escribe ese hombre, que me encanta. Javier Moro. Javier Moro, es una maravilla. Lo tendremos en cuenta. Y escribió Pasión India sobre la Anita Delgado. Pero el público compró esa novela pensando que era una biografía, y era una novela, pues, ficción. Y entonces, claro, mezclaba que si los amantes, que si esto, que si lo otro, y ha desconcertado a mucho público. Más que historia, era novela. Era una novela muy bien escrita, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Y entonces, yo viendo todo esto, decidí hacer el libro definitivo. Esto lo voy a hacer yo en serio. Entonces, en este libro, por ejemplo, vienen las cartas que Anita Delgado le escribió a don Narciso Díaz de Escobar, que no se han publicado nunca, nada más que aquí en por primera vez la has publicado tú. La he publicado yo por primera vez, y cuento la historia como a mí me gusta contarla, con sus luces y con sus sombras, porque todo en un personaje no es bonito, tiene unas luces y tienes una sombra. Y Anita Delgado, pues bueno, era una muchacha guapa, no esa belleza que dicen ahí, que bueno, era una muchacha guapa y resultona para aquella época, gordita un poquito así, pero era para al principio de aquella época era esto, graciosa, era malagueña, que la gracia malagueña internacional. ¿Qué más va a pedir? Y tenía, por ejemplo, tenía un defecto que no se pone en ningún libro, y es que era tartamuda. Eso no lo pone. No lo pone. Luego, bueno, parece ser que con el tiempo se le fue corrigiendo. Como tampoco le entendía lo que decía. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, el manto que le regaló a la Virgen, ahí descubro yo pues que hay una cosa rara, porque tardó 20 y tantos años en cumplir la promesa. En decidirse. Y no es que tardó 20 y tantos años en cumplir la promesa, es que ella no le había hecho la promesa. Lo único es que en Málaga se hablaba muy mal de Anita Delgado, y ella quiso congraciarse con los malagueños, porque esa es la pena que ella siempre llevó encima. ¿Sí? Que los malagueños no la querían, decía que no la querían porque decía que había sido apóstata, que no había sido que había renunciado a la fe cristiana, y es mentira. Una época tan religiosa, con tanto arraigo. Ignorante, una época tan ignorante. Tan ignorante, ¿sabes? Totalmente, vamos. ¿Sabes? Estoy de acuerdo. Y entonces ella, pues, si yo le regalo el mejor manto que pueda llevar la Virgen de la Victoria, la gente va a decir, oye, pues esta no es, esto como decimos. Sin embargo, fue todo lo contrario. Cuando mandó el manto que se hizo en los talleres de Mathieu Pasquin de París, que es el culmen de la costura del mundo, y que estuvo un año, estuvieron bordando en hilos de plata. En hilos de plata, el manto se puede ver en la Victoria, está allí se puede ver. El manto expuesto, ¿no? Bueno, pues cuando se lo llevaron allí, se lo dieron al obispo Manuel González, dicho sea de paso, sevillano, una bellísima persona, que de tonto tenía poco. Las camareras dijeron de tirarlo al mar, el manto, porque era fruto del pecado, decía ella. Entonces don Manuel González, que no era tonto, dice, mira, vamos a meterlo en una caja, lo vamos a guardar, ya veremos qué hacemos con él. y la verdad es que hoy podemos, gracias a esa iniciativa, podemos ver el manto de Anita Delgado. ¿Qué opinas tú sobre esta moda que hay ahora de la novela histórica? Porque a los que nos gusta la historia nos gusta saber que estamos leyendo realidad, y no sabemos en la novela histórica qué es verdad y qué no. Sí, pero mira, dentro de la novela histórica, a mí me gusta la novela histórica. Te voy a decir por qué. Porque la novela histórica te da pie a que te enteres de historia. Yo, por ejemplo, este libro de García Lorca es una novela histórica. Y además lo pongo al final y digo lo que es ficción y lo que no es ficción. Hasta el 18 de agosto del 36, la novela es puramente historia. Ojo, historia, que cuando digo historia también cuento lo malo de la familia, que a algunos no les ha gustado, porque aquí mitificamos a un personaje, García Lorca, un mito, sobre todo porque lo mataron, y a partir de ahí se crea más el mito, ¿no? Y es un gran escritor, eso no lo pone nadie en duda, ¿no? Pero su familia tuvo cosas que están ahí en la historia. Como decimos nosotros, arroz que menea. Arruinó a los Alba y a los Roldanes, hizo barbaridades,
y eso no se cuenta normalmente. Claro, solo se ve García Lorca víctima. Y además lo bonito de este. Bueno, pues hasta el fusilamiento es puramente historia. A partir del fusilamiento es una historia novelada, con muchos datos que son ciertos. Al final digo yo que es una ficción, aunque hay datos que son verdaderos. Yo lo que cuento ahí es lo que contaban o cuentan los viejos de Granada, que mantienen vehementemente, pero vamos, que se ponen, que digo, tranquilo que te va a dar algo, ¿sabes? Que aquello fue un paripé para salvar a García Lorca. Y entonces cuento la historia que, bueno, he cogido de aquí, de allí, de allí, de allí, lo he metido y he sacado la historia, ¿no? Ha contrastado información hasta acá. Porque además hay cosas que años, después de haber pasado tantos años, se te queda a ti en la cosa. ¿Cómo fue que José Luis Tres Castro y Antonio Benavides, primos hermanos, uno de los Roldán, otro de los Albas, que eran los únicos que no odiaban a los Lorca? Tanto es que José Luis Tres Castro, un mes antes, un mes y pico antes, se había casado y el padrino de su boda fue el padre de García Lorca. O sea, ¿qué odio le tenían? Ninguno. ¿Y cómo es que él, un mes después, se apunta a la Escuadra Negra para matar a García Lorca? Qué raro. Qué raro. Sí, 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 es verdad. Pero y Antonio Benavides, los dos únicos que no le tenían odio. Y se ponen en su contra. Y encima que Antonio Benavides, o sea, José Luis Tres Castro, fue el que fue a casa de García Lorca a decirle que se vaya Federico, que vamos a venir a arrestarlo. Y luego se apunta para pegarle el fusil. Y después se tiró todavía diciendo que le había pegado los dos tiros famosos, ¿Y eso por qué uno fue? en la cabeza por rojo y otro en el culo por maricón. Que eso fue lo que él iba... ¿Sí? ¿Eso pregonaba? Eso pregonaba. Era una manera de afirmarse en lo que había hecho. De enorgullecerse, ¿no? Pero después, detrás de todo eso, había otra historia. O por lo menos creemos... Hay que leer el libro para conocerla. Hay que leer el libro. Y sobre todo la madre, doña Vicenta, que enferma del corazón, mala que estaba, se fue a Estados Unidos y juró, por lo menos el padre juró que ya jamás volvería a Granada, ni a España, ya no volvería más. Y la madre, estando mala del corazón y con la no autorización de los médicos para que viajara a España, porque entonces se hacía en barco, una los vapores. Y ella vino 2 veces a España. ¿Qué había en España para que ella se jugara la vida para viniendo a España? Sí, para venir aquí? Y después iba a Madrid y iba a Granada de incógnito. ¿Qué había en Granada que a ella le tiraba tanto para...? Y venía de incógnito sabiendo lo que le podía ocurrir. Es cierto, es cierto. Y se va a reeditar, me has dicho. Se va a reeditar, pero ahora mismo, si alguien quiere este libro, lo único que tiene que entrar en la web de Jácara Editores y solicitarlo allí. Porque lo que entienda está agotado, se ha vendido en 3 días. Bueno, llevamos todo el verano sin libro en la tienda. Madre mía. Porque se presentó, me parece que fue a finales de junio, creo que fue. Y en 3 días, hombre, son ediciones que no son tampoco excesivamente grandes, porque aquí se hacen ediciones de 1500, 2000, sí, sí. Y aquí se hicieron 1500 y los 1500 han volado. Volaron. Y además tienes una faceta de pintor que es buenísima, ¿no? Bueno, ya te digo que yo cuando chico no jugaba al fútbol. Yo pintaba, me gustaba mucho dibujar, leer. Yo me he leído, yo no sé lo que me he leído ya. Ahora, precisamente, antes como hablado de la falta de espacio, la biblioteca mía, una biblioteca grande que yo tenía en mi casa. Podemos imaginar cómo es la biblioteca. Bueno, pues he tomado la decisión de coger, empaquetarla y la he donado a la biblioteca de Tolós, que está con Antonio Cancaguerra, y la mía ahora mismo se puede decir que una de las bibliotecas más importantes de temas de Málaga que hay en Málaga. ¿Le han puesto tu nombre en Tolós a la biblioteca? En principio no, en principio está con las de Antonio Cancaguerra, que fue un gran amigo mío también. Pues sería de justicia poner el nombre de Diego Ceano. Entonces, ahora que me he hecho un poquillo más de espacio, pues me he puesto también a pintar y he puesto allí, y yo, bueno, pues casi... Pero hace mucho que pintas. Yo pinto desde chico. Desde toda la vida. Desde chico, pero claro, la problemática mía es que yo pinto naif, pintura naif, que me encanta.
Y cuando yo empecé a pintar naif, pues la pintura naif no está muy reconocida todavía. Hay mucha gente pues que la infravaloran y tal, y eso tiene un trabajo tremendo. Dentro del naif hay un naif más bueno, un naif más malo, hay uno regular, y yo no sé en qué escala estará el mío, pero bueno, yo me divierto haciéndolo. Total, que de casualidad pues he estado exponiendo incluso en Miami, en el Museo de Arte Contemporáneo. Lo vendí todo. ¿Y lo vendiste todo en Miami? Sí, sí. ¿En qué año fue eso? En el 99. Oh. O en el 99. Sí, por ahí cerca. No. Una aproximación. En el 2005. ¿El 2005? El 2005. El 2005. Y también en el barrio de la Boca de Argentina. Lo que pasa es que allí allí no vendió nada. Allí se mandan las fotografías en tamaño folio, y tienes que tener un año de reserva de esos cuadros por si ellos te los piden para que tú se los mandes, ¿no? Y luego pues en Málaga muchos ayuntamientos de Málaga, de la provincia de Málaga, tienen cuadros míos. Yo qué sé. Y el que quiera valorarla, que intente hacerla. Sí, no, pero yo es que estuve 10 años sin pintar por una crítica negativa que tuve. Ah, sí. Además de un pintor magnífico, Mendoza, que ya falleció, que es un gran pintor malagueño. No se le ha hecho el reconocimiento que se le debía de hacer, pero bueno. Y este hombre, cuando vio mis cuadros, que no le gustaba el naif, lo cual es totalmente razonable, dijo: Diego, esto no merece la pena ni enmarcarlo. Entonces aquello me hundió y estuve 10 años sin pintar, hasta que crecí de alguna manera mentalmente, y yo decía: bueno, ¿y tú por qué pintas? Porque me gusta. ¿Y tú qué esperas con esto? ¿Ganar dinero? No. Bueno, ¿y entonces por qué no pintas lo que te gusta? Entonces, yo mismo, y empecé y a partir de ahí empecé a pintar. La bodega García Gomara me compraron un cuadro que después se hicieron reproducciones para restaurantes, aquello me dio alas. Miami, el otro tal, los ayuntamientos de Málaga, exposiciones, he hecho muchísimas exposiciones, no sé cuántas, y eso pues me ha dado alas, y en eso estoy también. ¿Cómo sabía yo que Diego no nos iba a defraudar? No. Y verás que yo no hablo tampoco. No. Mi madre me decía cuando... Tú no hablas, nosotros nos bebemos lo que hablas. Mira, tú sabes las cosas de las madres, ¿no? Cuando yo chico le daba el tostón a mi madre, y mi madre ya desesperada me decía: ¡cállate, Belinda! Y a mí me daba mucho coraje, porque me dirá Belinda. Y Belinda es una película que se llamaba Belinda, que era de una muda. Y mi madre me decía Belinda para que me callara. Diego, te tenemos que dar las gracias por haber estado con nosotros. Yo estoy encantado. Por habernos abierto los ojos sobre muchas cosas. Te tendremos muy en cuenta. Con mi gente de mi zona. Y a ver si llego, porque esto está cada vez más lejos. Como nosotros sabíamos que tú no nos ibas a defraudar, hemos decidido hacerte entrega de este reconocimiento. Hombre, muchas gracias. Ay, qué bonito. Pues todos los marcos yo lo pongo en el despacho. El reconocimiento a la excelencia Tú haces Guadalhorce, en premio al gran trabajo que realiza Diego Ceano. Pues muchas gracias. Y ustedes no se pierdan los libros de Diego Ceano, porque van a saber mucho más de Málaga de una forma muy amena y muy agradable. Nos vemos en el siguiente programa.